Bien, entonces les decía, esta voz por esta razón no tiene sentido, porque no es real, no es una voz creada por Dios para nosotros, que somos su hijo, y por lo tanto no tiene sentido escucharla. Es un invento de nuestra mente, es un engaño de nuestra propia mente para no poder escuchar la voz de la verdad o la voz del Espíritu Santo o la voz de Dios. Nosotros mismos nos estamos engañando con esa voz del ego, con esa voz estridente del ego. Y dice aquí, la cual acalla el estruendo de lo que no tiene sentido y les muestra el camino de la paz a los que no pueden ver. Aquíétate hoy y escucha la verdad. No te dejes engañar por las voces de los muertos que te dicen que han encontrado la fuente de la vida y te la ofrecen para que creas en ella. No les hagas caso, antes bien, escucha la verdad. Aquíétate. Aquíétate es no prestes atención a la voz del ego. Todo lo que vas a escuchar en el mundo, todo lo que vas a escuchar incluso de ti mismo, de ti misma, es la voz del ego. ¿Y por qué digo de ti misma? Porque tú crees en el ego, porque tú crees ser un ego. Quiere decir que la voz de Dios o la voz que habla por Dios o tu propia voz eligiendo la verdad no tiene ningún sonido y no dice ningunas palabras. Dios no le habla a su hijo con palabras. Dios le habla a su hijo y escucha a su hijo en silencio. Esa es la comunicación de ellos, un silencio perfecto, en donde las palabras son innecesarias y solamente se utilizan aquí en un mundo inventado por nosotros. Por lo tanto, acallarnos es no prestar atención a la voz del ego, por lo menos saber o reconocer que esa voz no nos está hablando de la verdad, no nos está diciendo la verdad, que es una voz inventada por nosotros, que es un engaño de nuestra mente y que no es la voz de Dios. Por lo menos saber esto. Quiero hacer una puntualización importante en esta lección. A veces la gente me dice, entonces, para aquietarnos, una de las cosas que podríamos hacer sería meditar. Y bueno, yo creo que no. Yo creo que no va por el lado de meditar. ¿Por qué? Porque un curso de milagros nunca invita a la meditación. La meditación no es una de sus prácticas. La meditación como la conocemos, ¿eh? Como nos han dicho, siéntate de tal forma, con los ojos cerrados, eh, pon tu mente en blanco, porque eso no es aquietarse. En las meditaciones que a veces escuchamos, siempre hay una voz que nos está hablando, siempre nos está dirigiendo alguien para pensar algo. Y esa voz que dirige a veces algunas meditaciones en el mundo, esa voz también puede ser voz del ego y nosotros no lo alcanzamos a distinguir. Si la voz de la verdad o la voz del Espíritu Santo no tiene sonido, ¿cómo me hablaría él a mí para que yo lo escuchara? ¿Cómo se les ocurre que nos hablaría entonces? ¿Cuál sería su forma de hablar? Bueno, siempre es a través de la paz. Ujú, exacto. Esa es la Sí. voz del Espíritu Santo, la paz, una paz perfecta que yo puedo encontrar incluso en la calle,
incluso en el trabajo con gente, incluso en un transporte público que siempre está lleno de gente. O sea, no necesito estar sin ruido o sin sonido, no necesito estar ahí en el pico de una montaña solo para escuchar la voz de Dios y dejar de escuchar la del ego. Aquí en el mundo es donde se me pide que me aquiete. Aquí es donde se me pide que yo no le dé realidad a la voz del ego, a la voz del mundo, a mi propia voz hablándome. Eso significa aquietarse, en desear escuchar solo la voz de la verdad, que me va a hablar, como dice María, de paz. Esa es su voz. Esa es, digamos, su palabra. Va a dejar mi mente en paz. Con esa quietud, entonces yo estoy escuchando la verdad y estoy soltando ese apego tan grande que tengo de escuchar el ego. No sé si les ha ocurrido alguna vez o saben de alguien, seguramente sí, que se encuentra solo en la casa. Alguna de nosotras tal vez estamos solas en la casa y como que el silencio nos abruma tanto que inmediatamente vamos y encendemos el radio, que inmediatamente vamos y encendemos la televisión, que inmediatamente voy y pongo los videos de YouTube, porque no puedo estar en silencio. No soportamos el silencio. Siempre quiero ruido, siempre quiero estar escuchando voces, voces, palabras, 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 ¿sí? Esa es la voz del ego, que no me permite estar tranquilo, que no me permite estar sosegado. Ujú. Pero como les decía, no necesito estar en silencio. Puedo estar escuchando la televisión, el radio, el ruido de la calle, el ruido en el trabajo, la gente que habla, el ruido de la casa, pero en mi mente va a haber un deseo por solo escuchar la verdad, por solo desear escuchar la voz del Espíritu Santo y no permitir que me engañe la otra voz, haciéndome creer que esa otra voz es real. Ujú. De esto se trata esta lección. Y bueno, para Gaby, esta una lección, pregunta. sí, ¿Y cómo sé cuál es la voz del ego y cuál es la voz del Espíritu Santo? exacto. Pues es lo que decíamos, Nadia. La voz del Espíritu Santo es paz en mi mente. Esa es la voz del Espíritu Santo. Paz en mi mente. Si yo estoy en paz, estoy escuchando su voz. Si me dirijo hacia algún lado, si voy a hablar con una persona, si voy aquí o voy allá, o hago esto o hago lo otro, pero yo estoy en paz, yo estoy escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Si yo no estoy en paz, yo estoy escuchando la voz del ego. Si yo hago, digo, voy a los lugares con las personas y las cosas que yo creo que debo hacer, decir e ir, pero no estoy en paz, estoy escuchando la voz del ego. Que aunque yo vaya a hacer algo que yo sé que tengo que ir a hacer, por ejemplo, a trabajar, pero no estoy en paz, es porque yo estoy escuchando la voz del ego para ir a hacer eso, para ir a hablar con tal persona, para decir tal cosa. Ujú. Y cuando yo estoy en paz, estoy escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Sí, Nadia? Y escuchar la voz del Espíritu Santo o esa paz en mi mente implica que yo estoy haciendo un perdón.
porque no escuchar la voz del ego y escuchar la del Espíritu Santo implica que yo estoy perdonando mi idea de creer que la voz del ego o la voz del mundo o las voces de las personas o lo que no me tiene en paz es real. Entonces, si se dan cuenta, en esta lección 106 se me está hablando de una forma de perdón, que yo perdone mi creencia en que el ego es real para que tome la creencia de que el Espíritu Santo es real, de que la incomodidad o la falta de paz no es real y que solo la paz es real. Y que ese discernimiento lo hago en la quietud de mi mente. ¿Sí nos queda más claro, Nadia? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, María. Sí, yo quería comentar que es esa, o sea, estamos en este sueño, en este mundo, y cuando nos dice, escucha la voz de la verdad del Espíritu Santo, yo todavía creía y esperaba que iba a escuchar una voz, inclusive iba a bajar una luz y me va a decir, hija, aquí estoy, lo que Claro, tienes que hacer hoy es esto y aquello, y perdona este y aquel, y yo te amo, claro. pero esa no es la voz del Espíritu Santo, porque pues en mi experiencia muchas veces llegan a mi mente ideas que yo siento que esa idea viene del Espíritu Santo porque estoy guiada y siento paz. Y siento que me ayuda a quitar significado a cosas con las que yo creo que estoy sufriendo. Pero voy entendiendo que desde la quietud realmente es para darme cuenta que en qué estado me encuentro, si yo estoy en paz o yo estoy en cualquier otro estado de ánimo que no sea la paz, bien sea tristeza, euforia, rabia, enojo, cualquiera de esos significa que estoy en el ego. Ujú. Y aquí es darte cuenta, es respirar un instante y darme cuenta cómo me estoy sintiendo, qué estoy haciendo, qué decisión estoy tomando y si realmente he pedido la guía del Espíritu Santo. Pero Exacto. no dejar, pero es la práctica, ¿no? Poco a poco, hasta que yo lo sigo experimentando y me sigo dando cuenta que estoy siendo guiada por el Espíritu Santo, pero le voy dando esa oportunidad de aquietarme y de escuchar. Y esa escucha es esa paz que te da después que tú haces el perdón, haces una entrega y te dejas guiar. Pero no es esa voz que te va a estar hablando que yo estoy acostumbrada a escuchar al ego. Pero eso no es el Espíritu Santo, pues no es una oración que Él me va a estar diciendo, pero es el sentir es en qué estado me encuentro en este instante. Exactamente. Y les voy a decir, por ejemplo, cómo hice la práctica la semana pasada, precisamente que ocurrió este accidente con mi hermana. Eh, ya que decidimos ir al médico, inmediatamente me viene esa voz del ego, ¿no? Pero tú tienes una clase, no puedes cancelarles, a ti te pagan por dar una clase, no puedes faltar. Entonces, todo eso a mí me haría estar sin paz y de hecho me hace estar sin paz. ¿Cómo voy a ir? ¿Me voy a entretener allá quién sabe cuántas horas? ¿A qué hora voy a llegar? ¿Qué va a pasar allá? A ver si no todo está grave. Todo eso a mí me quita la paz. Y si yo no me aquieto, no puedo escuchar la voz del Espíritu Santo. Exacto, viene una culpa, viene un enojo incluso, o vienen muchas emociones o sentimientos. Entonces, ¿qué hice ese día? Me aquieté. Es decir, no te voy a dar crédito a ti, voz del ego que quiere hacerme sentir culpable o sin paz por hacer esto, o por no dar la clase, o por no hacer la otra cosa.
elijo al Espíritu Santo para escucharlo solo a Él y que Él me dirija a donde yo tenga que dirigirme y pueda yo hacer lo que yo deba de hacer aquí. Entonces, me voy al hospital, hago todas estas gestiones que se hacen en un hospital y todos trámites y esperar y etcétera, y ya estoy en paz. Ya sé que no pasa nada si no hay una clase, que no pasa nada si yo no estoy en un lugar donde creí que debía estar, si estoy en otro donde creí que no debía estar. No estoy sin paz porque yo dije temprano que fuéramos al doctor y ella no quiso y tuvimos que ir en la tarde. Ya no, ya eso ya no me quita la paz porque he elegido la voz del Espíritu Santo, que Él me guíe, que Él me diga a donde sea que haya que ir, a lo que sea que haya que hacer y con quien sea que haya que hablar, Él me dirige y estoy en paz. Y es una paz que se vive, que se experimenta, que se siente. Ya no hay culpa, ya no hay enojo, ya no hay molestia, ya no hay incomodidad de ningún tipo, ¿sí? Porque fíjense si no sucediera así, ¿qué pasaría? Que la mente crea o fabrica, mejor dicho, resentimientos, porque entonces me voy a acompañar a la hermana y yo no di mi clase y ahora tienes la culpa porque yo no la di y yo estoy sin paz por tu culpa y ahora hay que ver lo tuyo en lugar de lo mío ujú. Y eso es una guerra interior con la que nunca podemos estar en paz. Y yo Y también como, estoy diciendo y la gran boca. sí, exacto, si te estoy diciendo desde temprano que fuéramos Sí. y no haces caso y es una guerra tremenda que a mí me quita la paz, que a todos nos quita la paz. Entonces me aquieto. Aquietarme entonces es, me está hablando el ego con su culpa y también me está hablando el Espíritu Santo, pero no lo escucho por escuchar a este. Entonces me centro, me aquieto y digo, a ver, ¿qué me importa más en este momento? Mi paz por encima de todo, de el no dar la clase o de ir al doctor. Quiero paz por encima de todo. ¿Quién me da esto? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, te elijo, guíame tú. No quiero escuchar la voz del ego. Quiero escuchar solo tu voz. Pero tuve que aquietarme, tuve que ir al centro en mi mente para poder elegir qué es lo que yo realmente deseo, qué voz quiero escuchar. Uh-huh. Y si yo voy al hospital y hago todas estas cosas que se tenían que hacer y sigo sin paz, y sigo inquieta, y sigo enojada, y sigo molesta, y sigo preocupada, no estoy en paz, ¿qué quiere decir? Que no me aquieté y que no elegí al Espíritu Santo. Pensé que lo elegía y seguí eligiendo a él. Por eso él me sigue hablando. Uh-huh. Entonces, el cómo te sientes tú, eso va a ser la señal, la pista para ti, para saber qué voz has elegido escuchar. ¿Qué maestro en tu mente has elegido oír? ¿Y qué maestro quieres que te guíe? Uh-huh. ¿Sí, Nadia? ¿Nos queda un poco más claro? Pero si ustedes se dan cuenta, esto implicó un perdón. El que yo desechara la voz del ego y eligiera la del Espíritu Santo, eso es perdonar, ¿sí? No es que quiero destruir la voz del ego, simplemente no quiero escucharla. Lo que me dice no le quiero dar realidad. Hazte cargo tú, Espíritu Santo. Entonces él toma esta otra voz y la pasa, vamos a decirlo de esta manera para que nos vaya quedando más claro, la toma y la pasa a la parte recta de mi mente.
y entonces estoy en paz y esta mente equivocada empieza a alinearse con respecto a la verdad. Entonces hubo un perdón. Para que haya paz, siempre tiene que haber una forma de perdón. Bien. Podemos ir ya sin leer tanto a la lección 107, ¿sí? Lección 107. La verdad, mire cómo va como de la mano. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Los errores de mi mente están en mi creencia en el ego, en mi creencia en esa voz, en ese maestro, en mi creencia de que eso es real. Ahí están todos los errores de mi mente, todos los errores con los que yo percibo el mundo, a todo y a todos, incluyéndome a mí. Esos son los errores de mi mente. Pero la verdad, cuando yo elijo la voz del Espíritu Santo, que es la voz de la verdad, cuando yo elijo la verdad, esa verdad corregirá todos los errores de mi mente. Es lo que les decía, esa verdad o esa mente recta toma todos los errores de la otra mente y los corrige, los lleva ante la verdad y estos errores quedan deshechos. Por eso, hace un minuto que Gise, mencionó en el chat la culpa. Cuando yo elijo al Espíritu Santo, la culpa ya no está presente. Por eso yo ya no me siento mal. Por eso yo ya no me siento enojada, ni incómoda, ni preocupada, porque no hay culpa que le dé origen a la falta de paz. Esta culpa es un error. Entonces, eso es lo que corrige la verdad. Lo toma solamente porque yo haya elegido la verdad, lo toma y lo deshace. Deshace la culpa en mi mente, corrige ese error. Y no solamente corrige el error en la mente de Gabriela, sino corrige el error en toda la mente. Recuerden esto, que la mente tiene una característica y esta característica es que es holográfica, lo cual quiere decir que lo que contiene un fragmento de mente lo contienen todos los demás fragmentos de mente. Lo que afecta, digamos, benéficamente a un fragmento de la mente, afecta benéficamente al resto de la mente. Y si a un fragmento de la mente algo le afecta negativamente, toda la mente se va a ver afectada por igual. Por eso es que esta lección dice que la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Y si de todos los errores de mi mente surge el que yo no me sienta en paz, ¿qué me convendrá más? ¿La verdad o los errores de mi mente? Pues siempre me convendrá más la verdad, porque estaré en paz y todos estaremos en paz. ¿Qué otra cosa puede corregir las ilusiones sino la verdad? Y todas estas cosas que no son reales, que no son verdad, porque yo las inventé, yo como mente equivocada las inventé, pues son ilusiones, no existen, no son reales. La culpa es una ilusión, el enojo es una ilusión, el miedo es una ilusión, la preocupación es una ilusión. Mi creencia de estar separado de Dios es una ilusión. Mi creencia en que el ego es real y que yo soy un ego es una ilusión. Mi creencia en que soy un cuerpo es una ilusión. Ahora, qué bueno que dije esto, porque el que mi cuerpo sea una ilusión no quiere decir que yo no atienda a un cuerpo. Si mi cuerpo es una ilusión,
todos los cuerpos aquí son ilusorios, no existen en realidad. Dios no los creó. Pero si un cuerpo parece que se fractura un hueso, pues va al médico y que le atienda ese hueso o lo que sea que ocurra. Pero tu mente ya no le está dando realidad a eso. Por eso es que puede haber paz, porque ya no hay realidad en eso. Ya no es eso lo que me quita la paz a mí. Ujú. Entonces el cuerpo es también parte del mundo ilusorio. ¿Y qué son los errores sino ilusiones que aún no se han conocido, reconocido como tales? Allí donde la verdad ha hecho acto de presencia, los errores desaparecen. Simplemente se desvanecen sin dejar rastro por el que se pudiesen recordar. Desaparecen porque sin la creencia que los sustenta, no tienen vida. ¿Y cuál es la creencia que sustenta las ilusiones? Mi creencia en el ego, mi creencia en estar separado de Dios, en creer que estoy separado de Dios. Eso sustenta las ilusiones. La única verdad, por lo tanto, es que no estoy separado de Dios. Es que soy uno con Él y uno con todos. Y eso tiene que regresar a la mente, a la paz en la que fue creada. De este modo se disuelven en la nada de donde provinieron. Del polvo vienen y al polvo volverán, pues lo único que queda es la verdad. ¿Puedes imaginarte lo que sería un estado mental en el que no hubiese ilusiones? A ver, les hago esa pregunta. ¿Puedes imaginarte lo que sería un estado mental en el que no hubiese ilusiones? ¿Qué sensación te produciría? La paz total. Sería la paz total. La sensación que te produciría sería la paz total. Pero primero contestemos la primera pregunta. ¿Puedes imaginarte ese estado mental sin ilusiones? Yo te aseguro que no puedes imaginarte. No podemos imaginárnoslo porque Soy todo este una mundo, ilusión también. exacto, porque es una ilusión también. Mis imaginaciones son ilusiones, exacto. Y porque todo este mundo en el que vivimos, con este cuerpo, con otros cuerpos, en estas casas, en estos países, en estos lugares, con estos climas, con todo lo que este mundo parece tener, eh, no nos es tan fácil desestimarlo, ¿sí? Si yo realmente pudiese imaginarme un mundo o un estado mental sin ilusiones, tal vez yo hubiese podido decir, no te caíste, no te rompiste un hueso, porque no tienes huesos, porque no eres un cuerpo, porque aquí no hay nada, porque aquí no hay nadie, porque ni siquiera estoy yo, porque no hay que ir al médico, porque aquí no hay nada. Y eso no me lo puedo imaginar. Tan no me lo puedo imaginar que fuimos al doctor, ¿no? Pero aún en en ese mundo de ilusiones, yo puedo conservar en mi mente su estado original de paz. Por eso es que yo puedo ir ahí, ir allá, hacer esto, hacer lo otro, eh, ver este cuerpo todos los días, atenderlo, darle de comer, vestirlo, etcétera, pero con paz, con dejar de creer en él como real. Si lo tengo, si le doy de comer, si lo cambio, si lo baño,
si lo llevo al doctor, pero en mi mente conservo la idea de mi verdadera identidad. Y mi verdadera identidad es espiritual, no es física, no es corporal. Ujú. Entonces, yo me puedo mover en este mundo de ilusiones llevando la verdad en mi mente. Ujú. Por eso podemos contestar ahora la siguiente pregunta. ¿Qué sensación te produciría? Y como dijo Gisela, de absoluta paz. Ahora, yo te voy a hacer otra pregunta que no viene aquí. Esa absoluta paz, ¿la puedes imaginar sin cuerpo o sin mundo? Yo no, yo no. Y no nos la podemos imaginar porque nuevamente vuelvo a caer en la ilusión. Quiero ocupar una imagen. Y el cielo o la verdad no tiene imágenes. Las imágenes son solo mías. Quiero ocupar una imagen para imaginar cómo sería la paz absoluta de mi mente sin tener cuerpo. No puedo. Así que, por lo tanto, no se me pide nunca en ningún momento en este curso que yo deje este cuerpo, que yo no atienda este cuerpo y que yo no atienda el mundo, que yo no diga en mi trabajo, ¿saben qué? Que no voy a ir a trabajar, ¿eh? Porque no soy un cuerpo. No, tienes un cuerpo, haz las cosas que le corresponden a este cuerpo, ve a trabajar, ve al cine, ve al doctor. Nada más no creas que eso es tu realidad. Eso es lo que sí me están pidiendo que abandone, la ilusión. Y la ilusión es la creencia que esa es mi realidad. Eso sí se me está pidiendo que lo abandone. Eso sí se me está pidiendo que lo perdone. Porque entonces en mi mente sí va a haber una diferencia diametral en la sensación que yo tengo de paz o de no paz. Ujú. Entonces dice aquí, trata de recordar algún momento, quizá un minuto o incluso menos, en el que nada vino a perturbar tu paz, en el que te sentiste seguro de ser amado y de estar a salvo. Trata entonces de imaginarte cómo sería si ese momento se pudiera extender hasta el final del tiempo y hasta la eternidad. Luego deja que la sensación de quietud que sentiste se multiplique 100 veces y luego 100 veces más. Y como dice aquí, trata entonces de imaginarte, quiere decir que estoy ocupando una ilusión. Nuevamente estoy ocupando una ilusión, pero es una ilusión que ha corregido toda una creencia y que por lo tanto sí me puede llevar a sentir, a tener esta sensación de paz, de seguridad, de estar a salvo y de ser plenamente amado. Ujú. Eso seguirá siendo una ilusión, pero se asemejará al cielo tanto como para poderte permitir seguir en este mundo ilusorio, irreal, pero con paz. ¿Sí se dan cuenta la diferencia que hay en que yo crea que este mundo es real y que deje de creer en que el mundo es real? Hay una gran diferencia para la mente, que es la que percibe
que es la que experimenta sus emociones y sus sentimientos. El cuerpo no experimenta emociones ni sentimientos. No hay cuerpos alegres o cuerpos enojados o cuerpos tristes o cuerpos felices. Hay mentes felices, mentes tranquilas, mentes en paz o mentes sin paz. Porque yo que trabajé muchos años en instituciones forenses, que vi muchos cuerpos de gente fallecida, yo nunca vi cuerpos felices o cuerpos enojados, ni cuerpos contentos ni cuerpos tristes. Simplemente es un cuerpo como lo es un teléfono. Ahí está, inerte. Entonces, ¿quién experimenta las sensaciones de paz, de felicidad, de alegría, de seguridad, de amor o de lo contrario a eso? La mente es la que los experimenta. Quiere decir que en la mente están habiendo creencias falsas y creencias verdaderas. ¿Por qué no acceder a mis creencias verdaderas en lugar de las falsas? Si puedo hacerlo. Accedo a mis creencias verdaderas eligiendo al Espíritu Santo. Bueno, aquí más adelante en el párrafo 3 dice, entonces tendrás un atisbo, es decir, te acercarás a la verdad. Tendrás un atisbo que no es más que un leve indicio del estado en el que tu mente descansará una vez que haya llegado a la verdad. Sin ilusiones no puede haber miedo, dudas o ataque. Cuando la verdad llegue, todo dolor cesará, pues no habrá cabida en tu mente para pensamientos transitorios e ideas muertas. La verdad la ocupará por completo y te liberará de todas tus creencias en lo efímero. ¿Ven? De lo que me liberará es de mis creencias, en lo que no es nada. De eso se me liberará. No se me liberará del cuerpo, no se me liberará de otros cuerpos, no se me liberará del mundo como yo lo concibo, se me liberará solamente de mis creencias. Por lo tanto, lo que le tengo que entregar al Espíritu Santo o lo que Él toma de mi mente son creencias, no son cuerpos, no son personas. En alguna ocasión una persona me dijo, fíjate, Gaby, que yo no quiero entregarle al Espíritu Santo esta relación especial con mi hija, esta relación especial en donde nos llevamos muy mal. No se la quiero entregar al Espíritu Santo para que Él la corrija porque, y si me quita a mi hija, no, el Espíritu Santo nunca te va a quitar ni a tu hija, ni a tu esposo, ni a tu hermano, ni a tus papás, ni te va a quitar tu propio cuerpo. Él no se lleva cuerpos, Él se lleva ideas, ideas equivocadas, ideas erróneas que te quitan la paz. No se va a llevar personas, desafortunadamente, porque a veces sí quisiéramos que se llevara a una persona, pero no, no se las lleva. Solamente se lleva tus creencias. Entonces, te liberará de todas tus creencias en lo efímero y no habrá cabida para estas porque la verdad habrá llegado y ahora dichas creencias no estarán en ninguna parte. No se pueden encontrar, pues ahora la verdad lo ocupa todo eternamente. Ahora la verdad ocupa tu mente eternamente. Y nuevamente, tiene que haber un perdón de por medio. Yo tengo que soltar unas creencias que a mí me limitan, que me atacan, que me hacen daño, que me quitan la paz. Las tengo que soltar en manos del Espíritu Santo. Entonces estoy perdonando esas ideas, esas creencias, para que en su lugar
se me den otras, las creencias verdaderas de quién soy yo realmente, de quiénes somos todos en realidad y de dónde estoy yo, de dónde estoy siempre, no a veces. Ayer estaba viendo una película sobre bueno, es una saga, porque es una serie de películas. Es una saga que a mí me gusta mucho, que es la saga de Harry Potter. Y Harry o en la escuela están de vacaciones y todos los alumnos van a su casa, van con su familia. Y pues Harry Potter es un niño que no tiene familia o tiene una familia que no lo quiere, pues sus papás ya no están, pero pues tiene que ir hacia esa casa, ¿no? Entonces su amiga le dice, qué extraño que después de todo este año de clases vayamos a casa, ¿no? Y entonces él se queda viendo hacia la escuela y dice, yo no tengo que ir a casa, yo ya estoy en casa. Ujú. Entonces es un poco así, que esa verdad de que yo estoy siempre a salvo, siempre en Dios, que soy eterno, que soy espíritu perfecto, que soy mente creadora y que siempre está en paz, ese es mi hogar, esa es mi casa y yo ya estoy en ella. No tengo que ir a ella, ya estoy ahí. Pero en lo que yo suelto las creencias de que no estoy ahí, pues me parecerá que me encamino hacia el hogar, hacia la casa. Pero ya estoy. Ujú. Entonces tiene que haber un perdón, un soltar de creencias, un soltar de ideas que a mí me hagan reconocer que yo ya estoy en casa, que siempre he estado y que nunca he dejado de estar. Ujú. Bien, ¿tienen algún comentario o nos vamos a la 108? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, lección 108 entonces. Dar y recibir son en verdad lo mismo. La visión depende de la idea de hoy. ¿Qué visión? Esta visión que acabo de mencionar hace un minuto. La verdadera, la de que mi mente sepa quién es su creador y dónde está. Eso es visión. Y que a la vez sepa o reconozca lo mismo de todos sus hermanos. ¿Quién eres? ¿Quién es tu creador? ¿Y en dónde estás? Eso es visión. La visión depende de esta idea de que dar y recibir son en verdad lo mismo. Vamos a ver por qué. La luz se encuentra en ella, en esta idea, pues reconcilia todos los aparentes opuestos. ¿Y qué puede ser la luz sino la resolución nacida de la paz de fundir todos tus conflictos y pensamientos erróneos en un solo concepto que sea completamente cierto? Incluso este desaparecerá, ya que el pensamiento que se encuentra tras él aparecerá para ocupar su lugar. Entonces aquí vemos que la palabra pensamiento que aparecerá está con P mayúscula, porque entonces aparecerá el pensamiento de Dios en tu mente. Y ahora que estás en paz para siempre, con ese pensamiento de Dios, pues en ese punto al sueño le llega su fin. La verdadera luz que hace posible la verdadera visión no es la luz que los ojos del cuerpo contemplan, sino que es un estado mental que se ha unificado en tal grado que la oscuridad no se puede percibir en absoluto. Y de esta manera
lo que es igual se ve como lo mismo, mientras que lo que es diferente ni se nota, pues no está ahí. Aquí donde dice, es un estado mental que se ha unificado en tal grado que la oscuridad no se puede percibir en absoluto, es otra forma de decir, es un estado en que la mente ha perdonado genuinamente, ha hecho un perdón verdadero, porque ahí, en ese perdón, se han unificado los aparentes opuestos que había, que la oscuridad de la mentalidad con ego ya no se puede percibir en absoluto. Y solo se ve la verdad. Estas lecciones anteriores que venimos leyendo, solo se ve la verdad. Y esta es la luz en la que no se pueden ver opuestos, y la visión, al haber sanado, tiene el poder de sanar. Esta es la luz que extiende tu paz interior hasta otras mentes para compartirla y regocijarse de que todas ellas sean una contigo. ¿Ven? Se reunifica todos estos pensamientos aparentemente opuestos y separados, se reunifican en uno solo. Todas estas mentes sean una sola contigo y una consigo mismas. Esta es la luz que sana porque genera una sola percepción, basada en un solo marco de referencia, del que procede un solo significado. Ahí, dar y recibir se ven como diferentes aspectos de un mismo pensamiento, cuya verdad no depende de cuál de esos dos aspectos se vea primero, ni de cuál parezca estar en segundo lugar. Ahí se entiende que ambos ocurren simultáneamente para que el pensamiento con P mayúscula conserve su integridad. Y ese entendimiento es la base sobre la que se reconcilian todos los opuestos, ya que se perciben desde el mismo marco de referencia que unifica dicho pensamiento. Esto parece como muy complicado, pero no lo es. Una vez que yo elijo la verdad, una vez que yo elijo la, la, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, al tomar la otra mente, las ideas de la otra mente, que contienen pensamientos separados e inconexos, los toma y los reunifica. Es decir, todos esos pensamientos opuestos, separados, diferentes, inconexos, los vuelve uno solo. Y desde ahí se puede observar el pensamiento de Dios. No desde acá. Desde la otra mente no se puede observar ese pensamiento, porque acá todo está separado y Dios es unidad, Dios es unificación. Por eso es que no se puede observar. Ahora, ¿en qué radica el que dar y recibir sean lo mismo? Lo vimos en el párrafo 3. Dice aquí que esta es la luz en la que ya no se pueden ver opuestos y la visión, al haber sanado, tiene el poder de sanar. Esta es la luz que extiende tu paz interior hasta otras mentes para compartirla y regocijarse de que todas ellas sean una consigo y una consigo mismas. Entonces, cuando una mente puede ver la verdad, puede ver esta luz de la que hablan aquí, esa luz ya no puede ser para solo esa mente, sino que tiene que compartirla, darla a las otras mentes. Tiene que iluminar las otras mentes para que esta mente se dé cuenta que lo que les dio a ellas se lo dio a sí mismo o a sí misma, ¿sí? En el mundo de opuestos, dar y recibir no son lo mismo, son cosas diferentes. En el mundo, lo que tú das parece que lo pierdes, ya no lo tienes, te deshaces de ello. Lo que compartes
en el mundo, igualmente lo compartes, o sea, haces partes de eso que das, el otro se queda con una parte y tú te quedas con una parte, pero ya no te quedas con la totalidad, te quedas con una parte. Y parece que aquí en el mundo, por dar y compartir, perdemos, nos hace falta algo o no tenemos la totalidad. Pero en el cielo, cuando lo que se busca es la verdadera visión, la verdad o la luz, esa luz tiene que ser extendida, esa verdad tiene que ser compartida a toda la mente. ¿Se acuerdan que les dije hace unos minutos? Si un fragmento de mente está en paz, todos los demás fragmentos lo están, porque esa paz es compartida a todos los fragmentos de mente. Entonces, ese fragmento de mente no tiene para ella sola la paz y no comparte y no da. No, inmediatamente la comparte y la da para darse cuenta que a quien le ha dado es a sí misma, porque ya no ve a los demás fragmentos como separados y diferentes de ella, sino los ve como ella misma, lo mismo que ella es. Ya no ve desigualdad, ve igualdad. Ya no ve diferencias, ve unicidad. Ya no ve separación, ve unión. Por eso es que dice esta lección que la visión depende de la idea de hoy. Que tú comprendas esa idea, pero que además la practiques. En el cielo o en la mente recta, eso es el cielo, en la mente de Dios, dar y recibir son lo mismo. Siempre que das es a ti mismo a quien se lo das. Cuando tú niegas algo, te lo niegas a ti mismo. A diferencia de lo que parece ocurrir aquí en el mundo. Aquí en el mundo, nuestra mentalidad con ego siempre nos va a decir, no des, no compartas, porque si tú das, ¿con qué te vas a quedar tú? Vas a perder lo que tienes o te vas a quedar con un poquito. Y tú no quieres un poquito, tú quieres todo. Entonces no des, no compartas o compártele solamente a los que quieres. A los que no quieres no les des ni les compartas. Claro, o si das, dice Gise, o si das, me lo devuelves. Por eso es que aquí parece ser que los favores se pagan, ¿no? Se tienen que pagar. Te debo un favor, te debo una. Lo que me diste te lo tengo que regresar. Y en la unidad no. En la unidad, en la mente recta, en la verdad o en la luz, como dice aquí, en la mente del Espíritu Santo, se le insta a la mente a dar, a compartir, porque esa fue la forma en que tú fuiste creado. Dios se dio de sí mismo a ti. Dios se extendió de sí mismo a ti. Entonces tú puedes seguir haciendo lo mismo. Si tú tienes paz, la compartes con la otra mente. Si tú reconoces la verdad, la compartes con la otra mente. Si tú tienes luz, claridad mental, la compartes con la otra mente. No te la quedas para ti solo, porque el negar algo hace que para ti sea negado también. Por eso es que esta idea de dar y recibir son en verdad lo mismo, nos lleva a no solamente a comprender, sino a experimentar lo que es la verdadera visión. Dice Gise, con voluntad, desde el amor, desde la luz, sin expectativa. De hecho, en la verdad, ya ni siquiera hay expectativa de nada.
Aquí sí tenemos expectativas. Ojalá que él me quiera como yo lo quiero. Tengo la esperanza de que él me quiera como yo lo quiero. Pero en la verdad no, en la unidad no. Ni siquiera tengo esperanza de que si yo lo estoy queriendo o amando o compartiendo la verdad, él también la comparta. No, simplemente se comparte porque se reconoce que lo que le di o lo que le compartí, en realidad me lo di a mí mismo. Aquí no hay nadie más a quien darle, sino a mí mismo. Y aquí no hay nadie más a quien quitarle, sino a mí mismo. Eso me lleva a la verdadera visión. Ujú. Vean nuevamente cómo entra una idea de perdón. Tengo que perdonar creencias de separación para aceptar creencias de unidad. Tengo que perdonar creencias del mundo con respecto a dar y compartir y recibir para aceptar nuevas creencias de la verdad con respecto a dar y compartir y recibir. Tengo que perdonar creencias de separación de todos nosotros y de nosotros con Dios a aceptar creencias de unidad entre todos nosotros como un solo ser y ese ser con Dios. ¿Se dan cuenta de los mundos diferentes que hay en nuestra mente? Pero así como he tenido uno, así como he tenido un mundo de creencias o de ideas en mi mente que han dado origen a este mundo físico, así hay otro mundo de ideas en mi mente, ideas unificadas, ideas pacíficas, ideas amorosas, ideas verdaderas, ideas felices, ideas de unidad. Y ese mundo también lo puedo yo reflejar aquí afuera, para que todos podamos vivir de otra manera y que mi mente tenga paz. Ujú. ¿Algún comentario con respecto de esto? Miren cómo las ideas que nos proponen para la práctica son muy parecidas a lo que comentábamos. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Recibiré lo que estoy dando ahora. Le ofrezco sosiego a todo el mundo, le ofrezco paz interior a todo el mundo, le ofrezco ternura a todo el mundo. Desde mi mente, no en la forma, desde mi mente. Y claro que cuando tú ofreces esto desde tu mente, también se ve reflejado en la forma, porque cuando tú ofreces paz desde la mente, amor, no pueden ser tus comportamientos aquí contrarios a eso. Y no puedes ofrecer paz como le hacen en la iglesia a mucha gente, ¿no? Se dan la paz y saliendo de la iglesia se juzgan, ¿no? Quiere decir que no estaban dando nada, que no estaban dando paz, que estaban dando cualquier otra cosa, puesto que ahora reciben lo mismo que estaban dando. Por lo tanto, dar paz es algo muy distinto a darte la mano y decirte, te doy la paz de Dios. Ujú. Darte paz es mostrarte mi paz, es mostrarte que yo elijo al Espíritu Santo siempre y no elijo al ego. Porque aun cuando no te diga nada con las palabras, aun cuando no te dé la mano, tú reconoces mi paz. Y al reconocerla es que ya te la di, es que ya te la compartí y la tienes ahora tú. Y si la tienes tú, es porque yo quiero seguir teniendo paz, porque yo la quiero seguir conservando. Y eso me hace verte a ti ya no como alguien diferente, al que le doy algo porque no lo tiene, sino
como a mí mismo, a quien le estoy dando siempre lo mismo. Y entonces te puedo ver como mi hermano, te puedo ver como mi propio ser y ya no como alguien ajeno a mí. Ujú. Por eso es que de esta idea depende la visión, que yo vea la verdad, que yo vea verdaderamente, que yo vea sin obstáculos para la visión. Ujú. Dice Gise, perdonando, pues parece, ¿cómo le llaman a esta? Parece como un cliché el que siempre se hable de perdón en este curso. Pero es que este es un curso de perdón y por eso siempre hablaremos de perdón. Solamente consigo esa visión perdonando ideas antiguas, ideas provenientes del ego, en el que yo creí y que no me daban paz. Hace unos días, con esto que pasó aquí en México, ¿no? De lo del huracán en Acapulco y que pues quedó destruido, creo que medio Acapulco, si no es que más. Una persona que yo conozco estuvo pidiendo dinero para hacer donativos allá en Acapulco. Y esta persona pedía el dinero, ¿cómo les diré? No, no así como en una publicación en donde todo el mundo viera, no, sino que te contactaba en privado y te decía que si podías donar algo, que él se iba a encargar de llevar esas donaciones allá a Acapulco. Y que las pedía de esta manera porque como la gente roba, así dijo, como la gente roba, entonces no quiero que se roben este dinero. Mejor voy y lo entrego yo. Vean cómo es la mentalidad del mundo. Y les estoy hablando de una persona que es maestro de un curso de milagros, ¿eh? Cómo a pesar de que compartimos este material, todavía no soltamos todas nuestras creencias en el ego. ¿Cómo puedo todavía pensar que hay alguien que me roba lo que llevo para donar? O que eso que voy a donar no va a llegar a la gente a la que yo quiero que llegue. Si dar es lo mismo que recibir, ¿qué creen que se esté dando? ¿Qué creen que él esté dando que recibe? Robo. Que recibe el que esa donación no Y llegue. confianza. Lo mismo, ¿no? Ujú. Lo mismo. ¿Y qué hace eso a la mente? El ver que el otro no es igual que yo. El otro es diferente, puesto que roba y yo no robo. El otro no dona, yo dono. En el otro Especial. no puedo tener confianza, sí, especialismo. En el otro no puedo tener confianza, pero en mí sí pueden tener confianza. A mí sí háganme llegar su dinero. En mí sí pueden tener confianza. Especialismo. Exacto. Y lo único que estoy haciendo es separación, especialismo, separación. Claro. Cari, cuando yo veo esto y yo escucho algunas cosas de algunos divulgadores del curso y escuché a esta persona, yo pienso al principio, cuando escuché algunas charlas de esta persona, la dejé de seguir, porque pensé que no era digno de mi tiempo de escucharlo. Pero después, bueno, veo que muchas personas lo invitan y lo y yo digo, es que soy una sola mente y esto lo que sí me incomoda es porque tal vez yo no lo estoy diciendo así, pero yo también lo pienso, porque si lo estoy escuchando, yo también lo creo en muchos niveles. En algún nivel, claro. Simplemente
veo lo que entre comillas es el error y digo, bueno, a perdonar María porque usted también lo está haciendo. Claro, claro, María, tienes toda la razón. Aquí Gise preguntó, ¿y qué pasa con ese maestro? ¿Qué pasa con esa persona, Gaby? No pasa nada. Pasa que aquí en el mundo todos seguimos teniendo el error de percepción. Sigo teniendo el error de las ilusiones. Sigo creyendo que soy ego y que soy cuerpo. Y como dijo María, y qué bueno que lo dijo para poderlo retomar, que si yo estoy viendo a esa persona diciendo eso, es porque en algún nivel de mi mente yo sigo creyendo eso. Si no, no lo percibiría. Y si lo sigo percibiendo y me incomoda de alguna manera, quiere decir que en algún lugar en mi mente yo sigo todavía teniendo esas creencias también, que no es él, soy yo. Pero a lo que voy con esto no es hablar de alguien, porque hablar de alguien implica hablar de mí mismo. Ahí es donde vemos también la idea de que dar y recibir es lo mismo. Si yo estoy hablando de una persona, si yo lo estoy juzgando, criticando o hablando mal, no estoy hablando mal de esa persona, estoy hablando mal de mí, porque todo juicio es autojuicio. Todo lo que juzgo allá afuera es lo que juzgo acá adentro. Entonces, Gaby, lo que estoy dándole a él, me lo estoy dando a mí. ¿Ven cómo dar y recibir es lo mismo? Por eso no trato de hablar de alguien mal o de criticar o de juzgar. Lo que trato es de exponer eh, cómo nuestros errores de percepción nos pueden llevar a entender esta idea. Cómo dar y recibir es lo mismo. Ujú. Cuando yo hablo bien de alguien, cuando a mí me alegra genuinamente sus éxitos, es porque yo estoy viendo eso también en mí, dentro mío. También lo considero como unificado conmigo. Quiere decir que estoy dando eso y eso mismo recibo yo. Ujú. Y aplica tanto para la forma como para la mente. Sin embargo, un curso de milagros no me habla de cómo me comporte yo en la forma, pero sí me habla de lo que yo piense en la mente. Yo no lo sé, Gise, yo no te puedo decir, no, no lo sé, pero vamos, el argumento que él dio, pues fue ese, ¿sí? A lo que voy es que, como dice María, si yo estoy percibiendo eso, debe ser porque yo también lo, lo pienso, ¿sabes? También debe haber creencias eh, en mi mente de ese tipo, porque si no, simplemente no las percibiría, no percibiría eso, no escucharía esos comentarios, no vería esos videos, porque ya no creo en eso. Y si lo creo, pues, lo voy a percibir. Entonces, lo que me interesa en esto, en este comentario que hice, es exponer cómo funciona la idea, cómo es verdad esta idea y cómo me lleva a la visión. Me lleva a ver la verdad en el otro, para verla en mí, para ver que somos lo mismo, para ver que somos iguales, para ver que no estamos separados ni somos diferentes. A eso me lleva esta idea. Ujú. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿No? ¿Vamos bien entonces? ¿Sí? Se capta la idea y se capta, eh, se comprende la idea y se capta el cómo puedo yo trabajar esto. María lo dijo, si yo percibo a esa persona que está diciendo esas cosas
Y si me incomodan de alguna manera, yo no tengo que perdonar a esa persona. Yo no tengo que señalarlo y decir cuántos errores tiene él o ella, sino el perdón que yo voy a hacer. Yo tengo que perdonar eso, porque evidentemente eso no me está dando paz. Y eso tiene que ver con mis creencias. No tienen que ver con esa persona, sino con mis creencias. Cuando yo perdono mis creencias y accedo a mis verdaderas creencias o a creencias verdaderas que el Espíritu Santo me comparte, me pone en mi mente, entonces yo voy a ver a ese hermano como me veo a mí mismo. Iguales, lo mismo, el Hijo de Dios inocente. Voy a ver. Por eso es que la idea me lleva a la visión. Ahora, ¿podemos pasar a la lección 109? Lección 109. Descanso en Dios. Antes de abordar la lección, fíjense ustedes que descansar en Dios es descansar en paz y no descansar en paz como los muertos, ¿sí? Que descansen en paz. No, puedo descansar aquí verdaderamente, plenamente en este mundo, a pesar de cómo es, de lo que contiene, de las condiciones que presenta, de cómo nos comportamos todos aquí. Yo puedo descansar aquí. Descansar en Dios es descansar en paz. Y yo puedo tener una mente en paz aquí, en esta convulsión de este mundo loco. ¿Cuándo? Cuando he perdonado. Cuando he perdonado verdaderamente estas ideas de mis creencias en el ego y voy al Espíritu Santo a que me dé Él sus creencias o las creencias verdaderas. Puedo descansar. Hoy, dice la lección, pedimos descanso y una quietud que las apariencias del mundo no puedan perturbar. ¿Ven cómo habla de apariencias del mundo? Yo puedo estar verdaderamente en paz dentro de las apariencias de este mundo. Es como Jesús decía, pasa por el mundo, pero no te detengas en él. Puedes pasar por aquí, pero no creas que eres de aquí. Pasa por aquí en paz. ¿Por qué tendrías que pasar en dolor? A menos que creas que este mundo es real, te causaría dolor pasar por aquí. Pero si le quitas realidad a este mundo, o si corriges esa percepción errada de que este mundo es para sufrir, para doler, entonces puedes pasar por aquí en paz. Hoy pedimos descanso y una quietud que las apariencias del mundo no puedan perturbar. Pedimos paz y tranquilidad en medio de todo el torbellino nacido de sueños conflictivos. Los sueños conflictivos de creerme separado y de creer que soy un ego, de que tengo uno y de que él tiene poder sobre mí. Pedimos seguridad y felicidad, aunque lo que parece que vemos es peligro e infortunio. Y disponemos del pensamiento que responderá a nuestra petición con lo que pedimos. Disponemos de ese pensamiento que responderá a nuestra petición. El pensamiento que responderá a nuestra petición es el pensamiento del Espíritu Santo. Él siempre responderá a esa petición. Por eso
Este curso me va llevando de la mano a enseñarme que en todo momento yo puedo elegir al Espíritu Santo. En todo momento. No importa qué ocurra. No importa qué parezca que pase. Lo puedo elegir. Descanso en Dios. Este pensamiento te brindará el descanso y el sosiego, la paz y la quietud, así como la seguridad y felicidad que buscas. Descanso en Dios. Este pensamiento tiene el poder de despertar la verdad durmiente en ti, que posees la visión que ve más allá de las apariencias hasta esa misma verdad en todo el mundo y en todo lo que existe. He aquí el fin del sufrimiento para el mundo entero, es decir, para toda la mente y para todo aquel que jamás haya venido o haya de venir para estar aquí por algún tiempo. He aquí el pensamiento mediante el cual el Hijo de Dios nace de nuevo para reconocerse a sí mismo. Porque el Hijo de Dios, tal como Él lo creó, la verdad es que descansa. No tiene preocupaciones de ningún tipo. No necesita nada. No le hace falta nada. No carece de nada. Descansa por completo en Dios. Y así es como nos reconoceremos cuando aprendamos a perdonar, aprendamos a vivir en esa paz y aprendamos a extenderla. Por eso más adelante en el párrafo 4 dice, este es el día de la paz, descansas en Dios y mientras los vientos del odio dividen al mundo, tu descanso permanece imperturbable. Tuyo es el descanso de la verdad. Las apariencias no te pueden perturbar. Exhortas a todos tus hermanos a que se unan a ti en tu descanso. Y ellos te oirán y vendrán a ti porque descansas en Dios. Esta es otra forma de decir que podemos compartir con ellos la paz que tenemos, que podemos compartir la luz de la que nos hablaba la lección pasada, que podemos compartir con ellos esa mentalidad que parece que ellos no están teniendo. Uh-huh. Y nos habla también de que en este descanso de la paz, dice el párrafo 4, ellos no oirán ninguna otra voz excepto la tuya, porque tú le entregaste tu voz a Dios y ahora descansas en Él y dejas que Él hable a través de ti. ¿Sí? Nuevamente el compartir. Comparto con ellos la voz que yo estoy recibiendo, que proviene de Dios, en donde descanso. Y si yo estoy descansando ahí, ellos descansan junto conmigo. Uh-huh. Esta palabra, esta idea, descanso en Dios, más que palabras, tiene que volverse una práctica constante de perdón para poder saber lo que significa descansar en Dios. Porque si yo no estoy perdonando, no tengo paz y por lo tanto no puedo descansar en la paz de Dios. Voy a creer que descanso en lo que el ego me dice que es su paz, pero eso no es un verdadero descanso. Por lo tanto, tengo que ir más allá de las palabras que esta lección contiene. El que yo las diga, el que yo las diga, o el que las piense, o el que las escriba, o el que las lea, no me va a dar el descanso. Lo que me va a dar el descanso es la práctica de esa idea. Uh-huh. Solamente eso. Lo cual
implicará nuevamente, como hemos venido diciendo, implicará un perdón total de ideas del pasado o de ideas del ego, que es lo mismo. Así como lo que ocurrió hace unos días con mi hermana, hace unos años también ocurrió con mi hermano. Y en aquella ocasión, hace ya más de 10 años, en aquella ocasión, no, él no se accidentó, sino que entró a una cirugía ambulatoria, de estas que te hacen en el consultorio, que te hacen la cirugía y que sales por tu propio pie del consultorio y te vas a tu casa. Bueno, pues él entró a una de estas cirugías ambulatorias y hubo un error en anestesiarlo y se fue como por un minuto. Lo estuvieron haciendo reanimación porque un minuto prácticamente estuvo muerto, digamos. Y cuando salen los médicos a avisarnos lo que había ocurrido, bueno, no saben, me puse como loca total, absolutamente. Y no podía, bueno, creo que no podía ni respirar. Entonces mi hijo estaba ahí conmigo y me dice, tranquila, tranquila mamá, pues no toda la vida estás diciendo que descansas en Dios. A ver, quiero ver que descanses. Hoy hasta sentí así como una sacudida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo descansar en Dios? ¿Por qué siempre lo estoy diciendo, pero no es real? No descanso en Dios. ¿Qué tenía que suceder para que yo realmente experimentara el descanso en Dios y dejara de estarlo diciendo tanto? Que yo perdonara muchas creencias con respecto a eso. Que soy un cuerpo, que él es un cuerpo, que los cuerpos se mueren, que los cuerpos se enferman, que los médicos no saben, que los médicos no pueden, que algo salió mal, que hay un error, que la anestesia no sirvió, que millones de creencias que provienen del ego y que a mí no me dejan estar en paz. Entonces, descansar en Dios implica que yo perdone todas esas creencias del ego y que elija al Espíritu Santo para que Él tome todo eso que contiene culpa, que contiene miedo y que contiene creencia en el pecado o en la insuficiencia, y Él lo deshaga en mi mente. Y entonces sí, venga la paz para que la mente pueda, como preguntaba Nadia en un principio, para que la mente pueda discernir qué es paz de lo que no es paz, qué es voz del Espíritu Santo y qué es voz del ego. Ujú. Entonces, siempre tiene que entrar el perdón, chicas, siempre, siempre. No podremos hablar en este curso de otra cosa que no sea perdón, porque todas las lecciones son lecciones de perdón, porque toda la lectura del texto nos habla de perdón, porque este es un curso de perdón, del milagro del perdón. Y el milagro es que mi mente, que no sabía estar en paz, pueda ahora estar en paz. Y ese es un gran milagro. Sí, María. Sabes que a mí me llegaba a la mente que descanso en Dios era como confiar en Dios, de que Mm, todo estaba aquí, era perfecto y que descansaba en Dios porque estaba confiando en Él, en que todo esto era perfecto. Pero luego entendí que, bueno, Dios no estaba aquí, ¿verdad? ujú, Esto no ha dado Dios, Él no está decidiendo lo que yo estoy viendo, y entonces empecé a entender que era una proyección de mi mente y que descansar en Dios era realmente confiar en la voz de Él en mí, ¿no? ujú, Y, claro. y aunque
este concepto que yo había creído o que nosotros fabricamos y creímos creer en ese Dios que no existe realmente, el que está en este mundo. Entonces, es un poco quitar ese concepto de confiar en Dios, de que si Él me mandó esto es porque Él cree que esto es lo mejor para mí y dejar de ver eso así, sino empezar a descansar en Dios es totalmente diferente. Es la confianza de que estoy siendo guiada por la voz de Él Ujú, y que exacto. eso sí es perfecto y que hay un plan y que lo que está ocurriendo es perfecto, aunque de repente es como pareciera lo mismo, a veces pienso que bueno, pero estás diciendo lo mismo, solo le estás quitando el nombre, pero realmente creo que, y, al igual como antes decía, crear y fabricar pensaba que era igual y ahora siempre que digo crear me estoy refiriendo es al Espíritu Santo Ujú, y fabricar con el ego. Entonces, siento ahora que ese confiar en Dios, descansar en Dios, es, es siempre estar atenta a tomar al Espíritu Santo y ujú, confiar en que lo que está pasando sí es perfecto, pues, pero porque voy de la mano del Espíritu Santo. claro, No claro. como antes que confiar en Dios era si Dios te lo está mandando es porque Él sabe. Ujú, No ujú. sé si me Y tú explico. vas sola. Él Ajá, sabe, yo voy. pero tú vas sola y arréglatelas como puedas. Sí, Sí, Dios me mandó para acá sola y imagínate, tremendo padre. claro, claro. Esa parte de confiar en Dios, porque sí es también un poco lo mismo, más que confiar en su voz o en su guía o en su compañía de que todo aquí está siendo perfecto, es confiar en que mi ser, tal como Dios lo creó, no ha sufrido ningún cambio, que sigue en Él, con Él, perfecto, intacto, íntegro, completo, eterno, que nada se ha perdido en el cielo. Eso es también descansar en Dios, en la confianza de que mi ser está a salvo. Puede ser que el cuerpo no, puede ser que el cuerpo sufra algún daño o que incluso muera, como comentaba yo hace un minuto. Mi hermano finalmente lo sacaron de eso y aunque estuvo en terapia intensiva algunos días, salió y sin ningún tipo de daño, afortunadamente. Pero incluso puede ser que el cuerpo sufra un daño o que muera, pero yo no soy eso. Mi ser sigue a salvo en Dios. Mi ser no se ha perdido. Mi ser no ha sufrido ningún daño. Mi ser sigue siendo inocente y unido perfectamente a Dios. Entonces, quería decir que, querría decir que aun cuando un cuerpo tenga o le cambie alguna condición, el espíritu sigue estando perfecto, sigue siendo eterno, sigue siendo unido a Dios y la mente sigue estando en paz. En eso descanso, en la confianza de eso descanso. ¿Mm? ¿Sí? Bueno. Eh, la lección 110, miren nada menos lo que dice la lección 110. Después de descanso en Dios, dice, soy tal como Dios me creó. ¿Ven? En el reconocimiento y en la aceptación de eso es que descanso, en que sigo siendo tal como Dios me creó.
que no he cambiado, que no me he separado, que sigo ahí, que soy uno con Él, que mi espíritu es puro, que mi mente es creadora, que conservo toda la cualidad de Dios en mí y que, y que así va a ser eternamente, que así ha sido, es y será eternamente. Uh-huh. En eso es en que, en esa idea es en que descanso, en el reconocimiento y en la aceptación de esa idea. Por eso dice la lección, soy tal como Dios me creó. Repetiremos la idea de hoy de vez en cuando. Sí, esta lección se repite algunas veces a lo largo de todas las lecciones, pues solo con este pensamiento bastaría para salvarte a ti y al mundo si creyeses que es verdad. ¿Y cómo te salvaría? Pues precisamente descansando en Dios. Si solo creyeses que es verdad, a ti y a todo el mundo, y a ti y a todos los fragmentos de mente que conforman la filiación, que es una solamente. Su veracidad significa que no has efectuado ningún cambio real en ti, ni que tampoco has cambiado el universo de manera que lo que Dios creó hubiese podido ser reemplazado por el miedo y la maldad, por la aflicción y la muerte. Si sigues siendo tal como Dios te creó, el miedo no tiene sentido. La maldad no es real y la aflicción y la muerte no existen. Fíjate descansar en eso. Uh-huh. Pero como todavía no lo creo, como todavía creo que existe el miedo, que puedo tener miedo, que la maldad es parte de este mundo, que la aflicción existe y que la muerte, por supuesto, existe, por eso todavía no puedo descansar. Por eso todavía no puedo tener una paz perfecta, porque no me la creo. El que no me la crea no quiere decir que entonces yo tenga un gran problema o yo que estudio el curso de milagros sea un mal estudiante del curso y no puedo acabar de creerme esto. No quiere decir que yo no haga mis lecciones o que no estudie o que no las practique. No quiere decir absolutamente nada. Lo que quiere decir, en todo caso, es que ¿por qué no lo creería si sigo creyendo tener y ser un ego? Sigo teniendo creencias, vamos, que no corresponden con la mente de Dios. Eso es todo lo que indica, que tengo creencias equivocadas con respecto a la verdad. Para Dios, la aflicción no existe, la maldad tampoco, el miedo tampoco y la muerte, por supuesto que tampoco. Pero si yo creo que sí existen, pues quiere decir que Dios y yo no pensamos de la misma manera. Él piensa de otra manera y yo pienso de otra. Tengo otras creencias y Él tiene una certeza. No es que yo esté mal, no es que yo sea un mal chico, no es que yo sea el malo de la película. No, simplemente estoy equivocado. Mi mente está equivocada y puede corregirse. No necesita castigo para su equivocación, necesita corrección. Y la corrección es perdón. El perdón es correctivo aquí en este mundo y aquí en la mente. Es un medio de corrección de mis ideas equivocadas para que entonces Dios y yo, que soy su hijo,
pensemos de la misma manera, porque somos la misma mente. Por eso, cuando leíamos las primeras lecciones, se nos decía que ni mis pensamientos positivos o negativos, ni buenos ni malos, son verdad. Más bien son falsos. Pero tengo también pensamientos verdaderos, que son los pensamientos que pienso con Dios. Sí pienso como Dios, pienso lo mismo e igual que Él, porque somos la misma mente, pero no he accedido a esa parte de mi mente. No puedo conocer esos pensamientos todavía porque he puesto una barrera entre la mente que creo que tengo y que piensa y la de Dios. Esa barrera, ese obstáculo, es mi creencia o mis creencias en el ego. Para quitar esa barrera o esas creencias, tiene que haber un medio que corrija. Y el perdón corrige o quita esos obstáculos que le he puesto a Dios para pensar como Él, para ser uno con Él. Por eso es que el perdón nos hace tanta falta aquí. No hace falta en el cielo. En el cielo no hay nada que corregir. Ahí no hay equivocación. Ahí nadie ha juzgado a nadie para tener que perdonar. Pero aquí sí hemos hecho esto. Y aquí sí tengo errores de percepción. Y aquí sí creo cosas contrarias a la verdad. Entonces tengo que introducir el medio del perdón. Por eso es que esta lección me habla de que sigo siendo tal como Dios me creó. Por eso es que puedo descansar en Dios. Si no estoy descansando en Dios, es porque no creo ser tal como Dios me creó. Creo ser diferente. Creo haber sido creado por mí mismo y no por Dios. Por eso no puedo descansar. Por eso nada aquí me da verdadera paz. ¿Sí? Bueno, y esta idea es muy amplia, tan amplia que, como dijo aquí, se va a repetir en otras ocasiones. Pero voy a leer solamente algunas frases de aquí. Por ejemplo, dice, todo cuanto necesitas para dejar, la idea de hoy es, por lo tanto, todo cuanto necesitas para dejar que la absoluta corrección sane tu mente y te conceda una visión perfecta que corrija todos los errores que cualquier mente haya podido cometer en cualquier momento o lugar. Más abajo dice, con este pensamiento basta para erradicar todo el pasado y salvar el presente a fin de que se pueda extender serenamente hasta un futuro intemporal. Todo el pasado de separación se borra a partir de este momento en que decido perdonar para que todo el futuro, cualquiera que éste sea, venga con paz y yo pueda verdaderamente descansar. El poder sanador de la idea de hoy es ilimitado. La idea de hoy es la cuna de todos los milagros. Pero tengo que reconocer que es una idea que todavía no creo, que posiblemente es una idea que todavía no acepto. El no creerla o el no aceptarla tiene que ver con que yo estoy interponiendo otras creencias a esa. Y si yo realmente deseo descansar en paz, en la paz de Dios o en Dios, pues yo tengo que ir limpiando de mi mente todas las creencias que interpuse a esto. Y
Y como modalidad para practicar esta lección, te dicen, soy tal como Dios me creó, su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. Eh, Aquí al practicarla, te dice en el párrafo 10 que cuando encuentres este reconocimiento o de Dios o a Dios, comprenderás cuán indignos son tus ídolos y cuán falsas las imágenes que creías ser. Pero solamente ahí te das cuenta de eso. Antes no te puedes dar cuenta de eso. Por eso es que ahora esta idea difícilmente se cree o difícilmente se acepta, porque todavía creo ser otra cosa que Dios no creó. Bien, nos vamos a... pues miren, yo creo que podemos ir terminando la clase aquí. ¿Saben por qué? Porque estoy revisando que viene el tercer repaso. Y claro, porque hoy es la lección 112, ¿verdad? Viene el tercer repaso. No dejen de hacer sus repasos, porque parece como que fuera muy aburrido volver a repasar unas ideas que ya vimos, pero háganlo, hagan sus repasos, porque la modalidad de práctica es diferente de cómo fue con la idea original, primero. Y segundo, porque aquí en este mundo aprendemos a base de repetición. Entonces, me conviene estar repitiendo estas ideas, aunque cambien de modalidad, para que se lleve a cabo el entrenamiento mental al que se me está dirigiendo o en el que se me está guiando. De ir borrando obstáculos, de ir borrando creencias que yo he interpuesto a la verdad, que yo le he interpuesto al amor, que yo le he interpuesto a lo que soy realmente. Ujú. Por eso es que eh, en la introducción de este libro, de Un Curso de Milagros, en la introducción del texto, déjenme ir allí, dice lo siguiente. Fíjense, la introducción de todo este libro en el texto dice lo siguiente. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Es decir, que puedes elegir de quién quieres aprender, o del Espíritu Santo o del ego. Ese es el único libre albedrío que tenemos. ¿De quién quiero yo aprender? ¿O qué quiero aprender? ¿Paz o conflicto? ¿Amor o miedo? ¿Espíritu Santo o ego? Este curso no pretende enseñar el significado del amor. No pretende enseñarte ese significado del amor, porque tú eres el amor y no se te va a enseñar lo que ya eres, puesto que ya lo eres. ¿Para qué se te va a enseñar lo que eres? Pues enseñarte eso o enseñarte el significado del amor está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, este curso, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor. Este curso pretende que se despejen los obstáculos que le has puesto a lo que eres, al amor, a lo que eres en Dios, el amor, a lo que eres con todos, el amor, la unidad. No lo puedes experimentar porque has puesto obstáculos. Esos obstáculos son tus creencias equivocadas,
falsas de separación. Creíste separarte de Dios y ahora ya no quieres tan fácilmente regresar y has puesto obstáculos para regresar. Pero en el fondo realmente quieres regresar. Entonces tendrás que ir quitando los obstáculos, que son esas creencias. Y ese amor o la presencia del amor es tu herencia natural, es lo que eres. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Quiere decir que si aquello que todo lo abarca, que es el amor, no puede tener opuestos, pues entonces el miedo no existe. Solo existe el amor, solo existe Dios y su Hijo, solo existes tú y Él. No hay nada más que exista. Pero si tú crees que existe algo más, como el miedo, como el dolor, como el sufrimiento, como el mundo, pues entonces ese es un obstáculo que estás poniendo a lo único que existe. Por eso este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada real como lo que Dios creó, eso no puede ser amenazado. ¿Y qué creó Dios como real? A ti, su Hijo, el amor que eres. Eso no puede ser amenazado. Por eso leíamos en las lecciones últimas. Tu ser no puede ser cambiado. Sigue siendo tal como Dios lo creó. Y nada irreal existe. El miedo no existe. Nada que Dios no haya creado existe. Pero si tú crees que existe, ahí está el obstáculo, que crees que existe. En esta idea que postula el curso, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios, en que solamente tú existes, tú unido a Dios perfecta y eternamente, y que nada más existe, ni tiene el poder de existir, nada más. En eso radica la paz de Dios. Tú puedes descansar en esa paz aún aquí, en este mundo de cosas, de situaciones, de circunstancias, de condiciones aparentemente cambiantes entre buenas y malas, negativas, positivas, bonitas y feas y mil y un cosas. Aquí puedes descansar porque estás haciendo un entrenamiento en tu mente que va a liberar todas las creencias que han sido obstáculo para la paz. Y entonces con esto, que pues bueno, me vino a la mente poder leer esta introducción para terminar con estas lecciones que le preceden al tercer repaso, me parece a mí que pueden quedar más claras estas lecciones que vimos, un poco más claras. Y como les decía, vayan por favor a hacer su segundo repaso. De hecho, hoy vamos en la lección 112, mañana sería la 113, ¿sí? Mañana sería la 113, ya ustedes leyeron la introducción al tercer repaso, así es que ya deben saber cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Son ideas que ya vimos, pero con otra modalidad. Y entonces ya nos pusimos al corriente, chicas, ya no les debo lecciones. Entonces ya vamos mejor. Lo único que les puedo reiterar en este momento antes de cerrar la clase es que no dejen de practicar. Tal vez todavía no tengamos totalmente claro cómo perdonar. Tal vez no tengamos totalmente claro por qué hay creencias que debo soltar. O incluso por qué hay personas que debo perdonar.
tal vez todavía no esté totalmente claro. Tal vez no esté totalmente claro porque en en mi identidad verdadera espiritual soy uno con Dios. ¿Y por qué aquí, con este cuerpo que no es mi identidad verdadera, porque aquí no soy nada? Pero no se preocupen por eso. Todo eso en algún momento va a quedar muy claro y lo van a comprender y lo van a manejar, ¿sí? Así es que, pues sigan practicando, sigan haciendo sus lecciones. Si la siguiente semana tenemos lecciones de repaso, entonces veríamos una clase como totalmente dedicada al perdón. ¿Les parece? Y cómo practicarlo. ¿Ok? Bueno, pues eso hacemos, chicas. Pues las dejo entonces. Voy a cerrar la grabación para despedirnos.